lo de antes no sirve, ¿no? Hay que repetir todo, ¿no? Yo me voy a comer las patatas. Bienvenidos al podcast de Infinity. Como sabéis, igual no, Infinity es una plataforma que quiere tratar el tema del amor, y concretamente el amor de verdad. Y hemos decidido sacar estos podcasts para que en cualquier momento pues esté yendo a la uni, al trabajo, vuelvas de no sé qué en coche, o sea, lo que sea, puedas escuchártelos y pues te aporten ahí una pequeña luz en algún tema concreto. Entonces nada, hoy tenemos aquí a Carol, que ella es del equipo de Infinity y vamos a hablar sobre autoestima, que quizás es una palabra que hemos escuchado mucho, pero a lo mejor no terminamos de entender bien qué es, una voz interior, cómo me siento conmigo mismo, amor propio, etcétera. Entonces vamos a intentar, pues con una persona que sabe el tema, darle ahí un par de vueltas y pues que nos sirva pequeña ayuda. Entonces, bueno, Carol, que te dejo a ti. Quería empezar preguntándote por ¿cómo crees tú pues, que en una persona se desarrolla la autoestima, ¿no? O sea, algo así para iniciar un poco. Hola Javi, bueno, un gusto estar hoy aquí con este programa. Y mira, nuestra historia personal es una historia en la que se entrelazan miradas, abrazos, desde el primer instante de nuestro nacimiento. Es una historia de presencias desde nuestros padres, hermanos, amigos, pero también puede ser una historia de ausencias. Todos anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón el deseo de amar y ser amados. Necesitamos ser amados, pero también necesitamos sabernos y sentirnos amados. La mirada que los demás tienen sobre nosotros va conformando la mirada que tenemos sobre nosotros mismos. Por eso todos esperamos que alguien confirme nuestra existencia, nos diga que nuestra vida es valiosa, que nuestra vida tiene un sentido para alguien. Y ese valor lo vamos descubriendo a través del amor que vamos recibiendo. Nuestra vida tiene valor en sí misma, en quienes somos, no solo en lo que hacemos. Podemos equivocarnos muchas veces en el hacer, en el obrar, pero eso no quita ni valor ni dignidad a quienes somos. Es cierto que muchas veces podemos sentirnos juzgados por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, pero eso es parte de la vida misma, caernos y volver a levantarnos. Sí, qué interesante, ¿no? Y simplemente, o sea, así por matizar y por seguir, o sea, ¿cuál crees entonces, con lo que has dicho, que es la labor de los padres o los primeros educadores, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eso es muy interesante porque claramente nuestros primeros educadores tienen un rol fundamental en nuestra vida. Los adultos, los padres, a veces en el afán de querer sacar lo mejor de nuestros hijos, podemos caer como en una sutil trampa. Si remarcamos el valor de nuestros hijos por lo que hacen o dejan de hacer, vamos haciendo mella en su valía personal. Las heridas de amor no necesariamente se presentan como un trauma claro ante una situación concreta, sino que puede ser como un goteo constante que va dejando huella en la mente, en el corazón de la persona. Claro que está muy bien la actitud de exigir todo aquello que sabemos que otros pueden, pero si el niño o el joven siempre percibe esas metas como inalcanzables, que nunca alcanza con lo que hace, que lo premian solo por sus méritos o que siempre hace falta más para llegar a donde otros esperan, comienza a desarrollarse un profundo sentimiento de inseguridad y de dependencia de la mirada ajena. Exigir animando, sí, eso vale, pero siempre revalorizando a la persona, en cada uno de sus pequeños pasos, en sus esfuerzos cotidianos, en quién es y no solo en lo que hace. No podemos vivir la vida que otros esperan que vivamos. Claro, y aquí educar en la libertad es quizás uno de los mayores desafíos para los padres especialmente, ¿no? Porque implica asumir el riesgo de equivocarnos. Educar en la libertad no es decidir por los demás para que no se equivoquen, sino es decirle a ese hijo, niño, joven, incluso a un alumno, en el ejercicio de tu libertad, con cada una de tus decisiones, corres el riesgo de equivocarte, pero allí estaré para sostenerte y acompañarte siempre. Joder, me ha gustado, sí. Y qué difícil es educar también, pero bueno. Una cosa también que, para diferenciarlo, porque yo tampoco termino de tal, es, o sea, es lo mismo tener autoestima, ¿no?, que tener, no sé si narcisismo es la palabra o egolatría, ¿no?, ¿es como una pequeña frontera o sea, cómo sería eso un poco? Sí, como bien dices, son dos términos que se confunden mucho hoy, ¿no? Entonces, vamos a partir de la premisa de que amarse a uno mismo es el punto de referencia para amar bien a los demás.
el ama a tu prójimo como a ti mismo posee una sabiduría radical. Amarse para amar a otros sanamente es un importante factor protector para el desarrollo saludable de la personalidad, porque permite una base firme sobre la que aferrarse en momentos de inestabilidad emocional, por ejemplo. Es una condición que genera bienestar y calidad de vida. Implica un crecimiento tanto psicológico como una mejora personal. Pero no podemos confundir, como bien dices, la autoestima con el narcisismo o la fascinación del ego. La egolatría es una especie de enamoramiento de uno mismo, que nos hace sentir diferentes y posicionarnos por encima de los demás. Esto no permite vernos tal cual somos, sino lo que queremos ver, que nos tiene fascinados y queremos que los demás vean como sea, de la manera que sea. Podemos entonces como arriesgar una definición diciendo que la autoestima es la capacidad genuina de reconocer, sin vergüenza y sin temor, las virtudes y fortalezas que poseemos, integrarlas al desarrollo de nuestra vida y volcarlas a los demás de una manera generosa y también humilde, porque, ojo, son dos caras de una misma moneda. Quererse a uno mismo y querer a los demás. Eso es apreciar lo que somos y apreciar al otro tal cual es. Entonces, ¿qué es quererse a uno mismo? Es considerarse digno de lo mejor, es darse la oportunidad de ser feliz por el solo hecho y sin más razón que la de estar vivo y la de ser una criatura amada y digna de amor. Es aceptarse a uno mismo de manera honesta y genuina, sin necesidad de andar haciendo publicidad personal, que eso lo vemos mucho hoy también, ¿no? Por eso siempre tiene que ir acompañado de la humildad. Es ser entonces conscientes de nuestras debilidades, pero no implica ser ignorantes de nuestra valía y de nuestro valor personal. Ya ves. Sí, o sea, esto me lleva un poco como al típico de uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Tal cual. O sea, entonces, no sé si a lo mejor sería correcta la conclusión, pero, o sea, podríamos decir que el amor empieza en casa, por así decirlo, o sea, en la casa de uno, no en la casa de los padres, sino en la casa del corazón de uno, para que vaya como hacia afuera, o sea, como si está bien concluido, ¿no? ¿El amor empieza por dentro? Sí, es una muy buena metáfora, realmente. Y claro, y no es una tarea sencilla, ni se da de un día para el otro. Por lo que es bueno plantearse cómo abrir las puertas del amor a otros si no te aceptas o te desprecias a ti mismo. Si te sientes inseguro o avergonzado de quién eres, no puedes vivir pendiente de la mirada ajena para saber quién eres o cuánto vales. Esto puede llevarte a una auténtica dependencia emocional, que ya lo trataremos en otro momento también. Aprender a estar solas contigo mismo, perdonarte cuando te equivocas y volver a levantarte sin miedo. Una cosa es, esto es importante también distinguirlo, la autocrítica constructiva, y otra, la autocrítica despiadada, que a veces ejercemos contra nosotros mismos y no nos permite levantar la cabeza. Hay que estar muy atentos a esa diferencia. Ser una persona digna de ser amada implica ser valiente, porque esto es mostrarnos tal cual somos, sabiendo que la otra persona no va a juzgarnos por ello, sino que nos va a aceptar tal cual somos. Siempre, claro, que nos ame de verdad, ¿no? Joder, muchas cosas. Día de libreta sería, pero bueno, de apuntar. Ya queda grabado y lo escucharé luego, que también, bueno, por tocar otro tema relacionado, la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué tiene que decir la ciencia? ¿Tiene algo que decir la ciencia, no? Un poco en toda esta emoción de la autoestima, en uno mismo. O sea, hay algo fisiológico, ¿no? Que haya como, que digamos, en el cerebro, no sé, yo no tengo ni idea, vamos, o sea. Sí, claramente, Javi, sabes que somos una persona, somos una unidad, ¿no? Bio, psico, socio, espiritual. Y entonces, como decíamos al inicio, la imagen que tienes de ti mismo no es heredada, ni genéticamente determinada, sino que es aprendida. A nivel cerebral, toda la información que vamos recogiendo de las experiencias sociales a lo largo de nuestra vida se guarda en nuestra mente en forma de teorías y creencias. Vamos como creando modelos internos de objetos, de situaciones, de tipos de personas y de nosotros mismos. Entonces, la principal fuente para crear la visión del mundo y a través de la cual guiamos cada una de nuestras acciones surge de esa interrelación con los demás. De este modo podemos decir que la manera de afrontar los éxitos, los fracasos, las dificultades,
todo se organiza como en una imagen interna en nuestro cerebro, ¿no? Sobre tu propia persona. Y esto se denomina autoesquema en psicología. En otras palabras, esto significa que vamos configurando una teoría sobre nosotros mismos y que irá anticipando nuestros comportamientos. Por ejemplo, podemos tomar el caso, ¿no? Si crees que eres una persona inútil, porque eso es lo que te has creído de ti mismo, o que nunca puedes lograr nada, pensarás, ¿para qué intentarlo si no puedo lograrlo? O no valgo nada. O si lo logras, posiblemente atribuirás el mérito a otros o a circunstancias externas. Aprobé el examen por pura suerte o porque el profesor fue bueno conmigo, ¿no? Entonces, el autoesquema son aquellos calificativos sobre nosotros mismos. Soy tonto o inteligente, ineficiente, trabajador, interesante, aburrido y lo que se te ocurra, ¿no? Esas creencias tendrán un papel fundamental a la hora de buscar o fortalecer tus vínculos afectivos, cuando vamos a buscar a otra persona a quien queremos amar, ¿no? Un autoesquema de fracasos o de escasa valía personal hace que nunca te atrevas a afrontar esos retos, ¿no? Estos autoesquemas no son rígidos, sino que pueden modificarse, esto es muy importante, pero no podemos cambiar aquello que previamente no conocemos. Y acá recordamos a San Agustín, ¿no? El conócete y acéptate para poder superarte de alguna manera, ¿no? O sea, con lo que has dicho un poco de... No sé si has puesto un ejemplo del inútil o que uno se puede sentir inútil a veces. O sea, quiero preguntarte algo también como un poco pues de esperanza, o no sé si es esperanza, pero bueno, relacionado... O sea, esto tiene remedio, ¿no? O sea, esto se puede... O sea, si yo, por ejemplo, me siento X con una situación, o sea, hay alguna forma, supongo, que se puede remediar y además, o sea, incluso que pueda crecer, ¿no? O sea, no sé, ¿sabes? Como la parte positiva de esto, ¿no? Sí, por supuesto, ¿eh? Somos personas y tenemos esa inteligencia y esa voluntad que nos permite ir desarrollando y creciendo, ¿no? Y que, como comentamos al principio, las raíces de esta valoración está en nuestra historia, en los juicios, en las comparaciones que recibimos, en cómo nos fueron motivando o descalificando, en cómo actuaron con nosotros cada vez que nos equivocamos o cuando no sabíamos algo. Las expectativas, entonces, que otros tenían de nosotros son decisivas en cómo nos vemos a nosotros mismos. Muchas circunstancias en la vida pueden hacer que la autoestima de una persona tambalee. Si se ha debilitado, como tú decías, nuestra autoestima, claro que puede ser reconstruida, pero poco a poco. Y eso será posible si tenemos fundamentalmente un entorno saludable, vínculos afectivos sanos, constructivos, si sabemos que los demás confían en nosotros. Entonces, el rodearnos de buenos amigos, de buenos mentores, dentro de nuestra familia también, que nos ayuda a crecer, eso es lo que nos va a hacer sanar esas heridas, ¿no? Si quizá en casa o en el colegio, por ejemplo, o en el trabajo nos han encasillado o etiquetado de determinada manera, posiblemente nos hemos acostumbrado a repetirnos esas mismas etiquetas que otros nos pusieron. Es un camino que hay que aprender a desandar, empezar de cero nuevamente. Entonces, y en esto no podemos olvidar la fuerte influencia que ejerce el ambiente sociocultural de hoy, ¿no? En el que crecemos, en el que nos movemos. Hoy como nunca, el impacto de las redes sociales ejerce un impacto muy fuerte aquí, ¿verdad? Nos presiona inconscientemente para tener que calzar en un determinado molde que ya está preestablecido. El tema de las redes, sí. Bueno, justo, es que tenía pensado preguntarte en algún momento, o sea, ¿cómo influyen las redes? O sea, vosotros mismos os movéis en redes, ahora mismo el podcast, estáis en Instagram, tal. ¿Cómo influye todo esto? Supongo que mucho que decir, que además estás mucho con jóvenes, conoces, o sea... Sí, sería profundizar mucho en esto y realmente, claro, si bien la autoestima puede estar presente en todos, ¿no? En adultos, en jóvenes, en niños, pero en las personas muy jóvenes tienen un agravante especial, que es la falta de conciencia crítica, por un lado, y la vulnerabilidad de una persona que todavía está madurando. Podríamos afirmar que muchos de los jóvenes, como ustedes, viven bajo una tiranía de los likes. Los likes, ojo, son hinchazón del ego. Esto que hablábamos hoy, ¿no? De autoestima o egolatría. Son hinchazón del ego, producen el efecto de un ego inflado. ¿Y qué pasa? Que puede pincharse. De esa manera uno se queda vacío, porque es una estima y una imagen superficial, no es auténtica, y no debemos confundir esto. La autoestima, entonces, por un lado, es valorarme por quien soy, no por lo que solo muestro o quieren ver los demás.
No se puede vivir siempre según las expectativas que otros tienen sobre nosotros. Claro, ¿y qué vemos en redes sociales? Imágenes de hombres, mujeres, físicos, rostros, cuerpos perfectos, viajes ideales, ¿no? Entonces, las redes sociales van provocando en los jóvenes una serie de síntomas, una comparación constante con otros, una distorsión de la realidad, un mundo maravilloso en el que no encaja nuestra realidad, la búsqueda permanente de validación, un feed más bonito, historias guays, más seguidores, la falta de intimidad o privacidad, mostrar todo con tal de ser más popular, ¿no? Y podríamos seguir con muchos ejemplos más. Estamos bastante acostumbrados a escuchar que las redes nos conectan más, pero que nos encontramos menos, ¿no? Esto es una gran verdad. Estamos ante una generación que se siente cada vez más solitaria, necesitada de los demás. Los jóvenes Z, como es vuestra generación, son especialmente sensibles al estatus, a la opinión, a la competitividad. La vivencia personal y emocional depende de su vida social, ¿no? Es como que entonces estamos ante un dilema en el que cada joven tiene que escoger vivir tu vida o la vida de otros, vivir tu vida o la vida que otros quieren que vivas, vivir una vida falsamente exitosa o una vida realmente auténtica. Son decisiones. Joder, sí. No, desde luego que hay algunas cosas que dices que digo, joder, lo ha dicho mi madre, lo ha dicho, o sea, cosa que los mayores observáis y que sí. Y no sé, te quería preguntar también por, o sea, hemos hablado de las redes, ¿no? Pero más saber un poco, o sea, la sociedad en sí, como las tendencias que haya, no sé, las corrientes de pensamiento, etcétera. O sea, eso como, o sea, también cómo afecta, ¿no? O sea, cómo afecta lo que esté de moda, ¿no? Un poco, no sé. Sí. Claro, no podemos librarnos de todo este entorno, ¿no? Y actualmente vivimos, yo digo, como una especie de gran hermano social, ¿no? Hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que por no alcanzar las metas que se proponen o por equivocarse en el rumbo que toman, y esto lo viven como una auténtica tragedia. Esto va unido a algunas características de la actual generación, ¿no? Que algunos llamamos copitos de nieve. ¿Esto qué significa? Que se deshacen con el primer soplo o el primer golpe, que pueden ir de un lado al otro, donde los lleva el viento, que no tienen la fortaleza o la resistencia suficiente para afrontar los normales embates de la vida, ¿no? Cotidiana. Y en este contexto, claro, quien además no se quiere a sí mismo, suele echarse la culpa por todo lo que le sale mal y a dudar del propio esfuerzo cuando hace las cosas bien, ¿no? Y esto va acompañado como de una paradoja existencial. Necesitamos estrechar lazos porque no nos gusta, que no queremos estar solos, pero esto va unido a una sensación de fragilidad e inseguridad por sentir la posibilidad de ser descartado a la primera de cambio, ¿no? Entonces, el pensamiento de hoy en muchos jóvenes es: necesito que me quieran a una costa de no ser yo mismo. Y esto es algo bastante peligroso. Vale, joder. Hay que procesar todo esto pero sí. Vale, y ya, bueno, o sea, penúltima pregunta, tengo una para el final ahí para... Pero bueno, penúltima pregunta. Hemos tratado problemas, tal, no sé qué. Algunas hemos visto cómo mejorar, ¿no? Pero, o sea, ¿qué desafíos ves tú? Estás con jóvenes que conoces el mundo, ¿no? Más relacionado con esto. ¿Qué desafíos ves tú así presentes? Sí. Que haya que preocuparse incluso, ¿no? O, bueno... Sí, es importante esto que dices, porque preocuparse conociendo la realidad está bien, pero no nos podemos quedar con eso, ¿no? Porque si no nos estancamos ahí o nos paralizamos y no hacemos nada. Y tenemos mucho de lo que está en nuestras manos, de posibilidades de hacer, ¿no? Entonces, lo primero que diría es la posibilidad es necesario ser capaces de identificar todas aquellas cosas que inflan nuestro ego o que nos vuelvan narcisistas, ¿no? La persona egocéntrica, como decíamos, es tal la admiración que siente por sí misma que se cree el centro de atención y de algún modo se vuelve como insensible a poder mirar a los demás. Es muy fácil inflar ese ego, ¿no? Pero no deja de ser un disfraz falso y externo. Y esto no solo te aleja de los demás, sino que en el sentido inverso también te hace a ti mismo impenetrable hacia tu propio interior. Muchos jóvenes hoy terminan desconociendo quiénes son ellos mismos, de tanta presión o maquillaje externo. Entonces, para poder sanar o reconstruir nuestra autoestima, necesitamos perseverancia y paciencia, claro,
Son valores que no son populares en el mundo actual, en el que se suele promover mucho lo que es la impulsividad, lo efímero, todo lo resolvemos en un todo ya o a un clic. Nuestro cerebro, también como explicábamos antes, necesita formar nuevos patrones, repetirlos, cambiar hábitos y fortalecer otros hábitos nuevos. Nadie está determinado, ni por sus circunstancias ni por sus heridas, sino que cada uno puede decidir vivir de otra manera, pensar de otra forma y construir el propio recorrido vital. Si lo trasladamos a una relación de pareja, por ejemplo, también puede suceder que haya personas con baja autoestima que, aunque se saben aceptadas y amadas por el otro, viven como poniendo a prueba a quienes las aman, desgastándolos y a veces causándoles bastante dolor con permanentes reclamos o demandas, ¿no?, afectivas. Hay que estar muy atentos a estos síntomas. Y ya poniendo, por ejemplo, el foco en las redes sociales, un gran desafío es aceptar el tener menos mejores amigos, pero que los pocos que tengamos sean de verdad, ¿no?, tanto en la pantalla como en la vida real. Pues eso es el aceptar el desafío, ¿no?, ¿de qué? De aprender a ser feliz contigo mismo, de ser consciente de tus debilidades o fragilidades, pero también de tus dones y de tus fortalezas, ¿no? No desear ser alguien diferente. No compites con nadie. Cada uno vale por lo que es. Aceptar el desafío de no tener miedo a equivocarte. El fracaso es parte de la vida. Las vidas que nos muestran llenas de éxito no son la vida real. Los fracasos, las dificultades, claro que nos afectan, pero si nos afianzamos en nuestro propio valor, no nos destruyen. La persona con una sana autoestima no se cree ni mejor ni peor que nadie. Y por último diría, aceptar el desafío de reconciliarnos con nosotros mismos, aunque a veces esto puede llevar toda una vida. Aceptarnos, cuidarnos, perdonarnos y aprender a reírnos también de nuestros propios defectos, ¿no? Y ese puede ser realmente el gran comienzo de esta aventura de conocimiento de uno, de sanar nuestras heridas y de poder brindarnos después a los demás también, ¿no? Buah, bien, bien. Me has dejado con ideas por ahí que luego podemos comentarlas luego más. Pero quería, para cerrar hoy el episodio de hoy, preguntarte una cosa. ¿Qué tema te molaría que el próximo podcast digas, va, pues me encantaría que viniese una persona que hablase de esto, pum, y venga? O sea, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? O sea, ¿qué tema? Dime algo. Bueno, todo lo que hemos estado hablando claramente habla, ¿no?, de nuestra vida afectivo y de relaciones. Y bueno, creo que estaría muy bueno poder profundizar en todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional en general. Vale. ¿Qué te parece la propuesta? Bien, yo se la paso a mis compis a ver qué dicen. Pero algo intentaremos. Venga. Pues muchas gracias, Javi. Oye, muchas gracias, de verdad. Me ha encantado, de primera invitada. O sea, yo estoy muy satisfecho, muy contento. Y nada, simplemente por cerrar, gracias por estar ahí escuchándonos. Ojalá hayáis llegado hasta aquí y ojalá el próximo llegue pronto y en el próximo trayecto a casa, en el metro, en el bus, en el coche o lo que sea, lo podéis escuchar. Un saludo y yo me voy a comer las patatas.